Bienvenida, bienvenido a esta inmersión. Hoy exploramos unos fragmentos fascinantes de una obra cristiana primitiva, el Diatessaron de Tasiano. Es del siglo II, un intento muy influyente de fusionar los 4 evangelios, los canónicos, en una única narración. Exacto. Lo que vamos a analizar hoy son extractos, claro, que nos dan una visión, una visión panorámica, pero filtrada por Tasiano, de la vida y enseñanzas de Jesús. Claro. Y es curioso porque la selección que nos ha llegado empieza incluso antes del propio Jesús, con los anuncios sobre Juan el Bautista. O sea que nuestra misión hoy es extraer las ideas y relatos clave de estos pasajes. ¿Qué imagen de Jesús construye Tasiano? ¿Qué temas enfatiza? Pues, vamos a verlo. Vamos allá. Empezamos, como decías, no con Jesús, sino en el templo, ¿verdad? Con un sacerdote llamado Zacarías. Sí, exacto. Zacarías está oficiando y de repente se le aparece el ángel Gabriel. Ajá. Le anuncia el nacimiento de un hijo, Juan. Esto a pesar de su edad avanzada y, la esterilidad de su esposa Isabel. Que no era poco común dudar en esa situación, imagino. Claro. Y Zacarías duda, es muy humano. Y como señal, pues, queda mudo. Mientras tanto, Isabel concibe y se retira, discretamente. Vale. Y el contraste llega 6 meses después. El mismo ángel, Gabriel, visita a María en Nazaret. Y el anuncio aquí es, aún más extraordinario. Mucho más. Le anuncia que concebirá por obra del Espíritu Santo a Jesús, el Hijo del Altísimo, nada menos, heredero del trono de David. Y fíjate, frente a la duda de Zacarías, la respuesta de María es de entrega total. He aquí la esclava del Señor. Esa diferencia parece muy significativa en cómo Tasiano arranca la historia, ¿no? Lo es. Pone el foco en la fe y la obediencia como las puertas a la acción divina, podríamos decir. Ya. Y luego el encuentro entre María e Isabel es potentísimo. El niño Juan salta en el vientre de Isabel y ella reconoce a María como madre de mi Señor. Es como si el Espíritu Santo confirmara los 2 anuncios. ¡Qué momento! Y de ahí surgen cánticos muy importantes que Tasiano recoge, claro, el Magnificat de María. Sí, que es un canto de alabanza precioso sobre cómo Dios exalta a los humildes. Y más tarde, ya tras el nacimiento de Juan, el Benedictus de Zacarías ya había recuperado el habla. Eso es, y profetiza la misión de su hijo, preparar el camino del Señor. Juan es el precursor, una figura indispensable en esta narrativa. Preparado el terreno, entonces Tasiano aborda la genealogía de Jesús, que siempre es un tema complejo, intentar armonizar Mateo y Lucas. Sí, Tasiano lo intenta. El resultado conecta a Jesús con David y Abraham, claro, subrayando su linaje mesiánico judío, pero también retrocede hasta Adán. Lo vincula así con toda la humanidad. Es un Jesús, a la vez judío y universal, ya desde el principio. Entendido. Y llega el nacimiento en Belén, ligado al famoso censo de Augusto. El detalle del pesebre, por falta de sitio, sigue siendo una imagen muy poderosa de humildad. Desde luego. Y enseguida, esa irrupción de lo celestial en lo cotidiano, con el anuncio a los pastores. Ah, sí. Primero un ángel y luego una multitud celestial que proclaman el nacimiento del Salvador. Y los pastores, gente sencilla, son los primeros en recibir la noticia y en correr la voz. Mientras se nos dice de María que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Exacto, un contrapunto de reflexión íntima, muy bonito. Siguen los ritos judíos, la circuncisión, la presentación en el templo. Y allí, 2 figuras clave, ¿no? Simeón y Ana. Sí, 2 ancianos piadosos. Simeón, guiado por el Espíritu, reconoce al niño. Pronuncia el Nunc Dimittis, esa oración tan conocida. Sí. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Eso es. Ve en Jesús la luz para alumbrar a las naciones, pero ojo, también le advierte a María, una espada atravesará tu alma, una sombra de sufrimiento futuro que ya se proyecta. Ya desde el principio. Y el siguiente episodio introduce a los magos de Oriente. Exacto. Su llegada, buscando al rey de los judíos, guiados por la estrella, alerta a Herodes. Y aquí Tasiano ya nos muestra el primer gran conflicto, el poder terrenal receloso ante el poder divino. Claro, Herodes actúa con astucia. Y con crueldad. Pide a los magos que le informen para supuestamente ir él también a adorar. Pero tras la adoración de los magos, con esos regalos tan simbólicos, oro, incienso y mirra,
realeza, divinidad y sufrimiento, ¿no? Justo. Pues son advertidos en sueños y evitan a Herodes. E inmediatamente, José también es avisado en sueños para huir, A Egipto. La huida a Egipto. que salva a Jesús de la matanza de los inocentes ordenada por Herodes, que estaba furioso. Taciano insiste mucho en que estos eventos cumplen profecías. Siempre el cumplimiento de las Escrituras. Siempre. Y la estancia en Egipto dura hasta la muerte de Herodes. Al regresar, por temor al sucesor, se asientan en Nazaret, en Galilea, cumpliendo otra profecía, que sería llamado Nazareno. Vale, hay un fuerte énfasis ahí. Y luego Taciano da un salto, hasta los 12 años. El único relato que tenemos de esa etapa. Sí, el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo, dialogando con los doctores de la ley, impresionándolos. Y su respuesta a sus padres. Bueno, es una afirmación muy temprana de su identidad, ¿no? O sea, les dice, ¿no sabíais que en los asuntos de mi padre me debo ocupar? Eso es. Ya no es solo el niño, digamos, de las profecías. Empieza a actuar con consciencia propia de su misión. Y con eso entramos ya de lleno en el ministerio público. Exacto. Reaparece Juan el Bautista, ya adulto, predicando en el desierto un bautismo de arrepentimiento. Y su mensaje es directo, ¿eh? Muy directo. Llama raza de víboras a los que se acercan sin intención real de cambio. Deja claro que él no es el Mesías, sino la voz que clama en el desierto. Su función es preparar, no ser el protagonista. Y entonces Jesús mismo viene a ser bautizado por Juan. Una escena clave. Fundamental. Juan se resiste al principio, por humildad, pero Jesús insiste para cumplir toda justicia. Y al salir del agua, la teofanía. Los cielos se abren, el espíritu como paloma, la voz celestial. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es la confirmación divina pública de quién es Jesús, no más dudas. Y inmediatamente después, el espíritu lo lleva al desierto, a la confrontación con el diablo. Sí, 40 días de ayuno y las 3 tentaciones famosas, que atacan directamente su identidad como hijo, su dependencia de Dios y el tipo de Mesías que será. Y las rechaza todas citando las Escrituras. Supera la prueba. Donde Israel había fallado en su propio desierto, ¿sí? Tras esto, Juan lo señala públicamente. He ahí el Cordero de Dios. Y ahí empiezan a seguirle los primeros discípulos, Andrés. Sí, Andrés y otro discípulo de Juan. Andrés va y busca a su hermano Simón, y Jesús le cambia el nombre. Pedro, Cefas, Piedra, un nombre con destino, claro. Profético. Luego llama a Felipe, que a su vez encuentra a Nataniel, el escéptico Nataniel. De Nazaret puede salir algo bueno. Sí, pero su escepticismo se vence rápido cuando Jesús le demuestra un conocimiento sobrenatural sobre él. Lo había visto bajo la higuera. Impresionante. Y así se forma el núcleo inicial. Llama a los pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Prometiéndoles hacerlos pescadores de hombres. Y la pesca milagrosa refuerza ese llamado. Provoca en Pedro una reacción muy fuerte, de conciencia de la santidad de Jesús y de su propia indignidad. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Exacto. Y también llama a Mateo, el recaudador de impuestos, mostrando esa apertura a los marginados desde el principio. Vale. Y a partir de aquí, Taciano agrupa muchas enseñanzas. Destaca especialmente el Sermón de la Montaña. Sí, lo sitúa después de elegir a los 12 apóstoles, como si fuera la carta magna, la constitución para su nueva comunidad. ¿Y qué destacarías de cómo lo presenta Taciano? ¿Qué énfasis pone? Pues lo presenta como una profundización radicalísima de la ley mosaica. Empieza con las bienaventuranzas, que invierten completamente los valores del mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran. Justo. Y luego no se conforma con evitar el acto externo, no matar, no adulterar, va más allá. Exige pureza de intención, no airarse contra el hermano, no mirar con codicia. Es una ética que penetra hasta el corazón. Y llega a ese punto cumbre y tan difícil. Amar a los enemigos, hacer el bien a quienes nos odian, ir más allá de la simple reciprocidad para imitar la perfección, la generosidad del Padre Celestial. Menudo desafío. Vaya. Desde luego. Es el núcleo duro del sermón. Y esta radicalidad se extiende también a la práctica religiosa. La limosna, la oración, ahí enseña el Padre Nuestro, y el ayuno. Que deben ser auténticos, ¿no? Hechos para Dios, no para que nos vean. Exacto. No para la aprobación social.
Y advierte con fuerza contra el apego a las riquezas, contra la ansiedad por el futuro, animando a confiar en la providencia divina, los lirios del campo, las aves del cielo. Termina con advertencias muy claras. Cuidado con juzgar a los demás, la viga y la paja. Buscad la puerta estrecha, reconoced a los falsos profetas por sus frutos. Y esa parábola final tan potente. La casa sobre roca, que es oír y hacer, frente a la casa sobre arena, que es oír y no hacer. La clave no es solo escuchar la enseñanza, sino obedecerla, ponerla en práctica. Muy claro. Y paralelamente a la enseñanza, Taciano nos muestra el poder de Jesús a través de los milagros. Sí, empieza fuerte con las bodas de Cana, el agua convertida en vino, un signo de la nueva era mesiánica que llega con él. Y siguen curaciones que muestran compasión y autoridad. Un leproso, el siervo del centurión. Ahí elogia la fe del centurión, ¿recuerdas? Ni en Israel he encontrado tanta fe. También cura a la suegra de Pedro. Hay milagros que generan asombro y fe, como la resurrección del hijo de la viuda de Naim, un momento muy emotivo. Muchísimo. Pero otros milagros empiezan ya a generar conflicto, a incomodar. Por ejemplo, Pues cuando calma la tempestad en el lago. Los propios discípulos se quedan aterrados y se preguntan, pero bueno, ¿quién es este? O cuando expulsa a la legión de demonios a los cerdos. así, la gente local le pide que se vaya de su territorio. Exacto. Su poder incomoda, asusta. Y sobre todo, el conflicto estalla cuando perdona los pecados del paralítico que bajan por el tejado, antes incluso de curarlo físicamente. Ahí le acusan directamente de blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Claro. Y Jesús realiza la curación física precisamente para demostrar que sí, que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Vincula el poder sobre la enfermedad con el poder sobre el pecado. Es un punto de inflexión clarísimo en la confrontación con las autoridades. También le critican por comer con publicanos y pecadores, gente considerada impura. Y su respuesta define su misión. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Una misión claramente inclusiva. Y las disputas sobre el sábado. Eso se intensifica mucho, ¿verdad? Muchísimo. Los discípulos arrancando espigas para comer, la curación del hombre de la mano seca en la sinagoga, en sábado. Jesús defiende que el sábado se ha hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y que siempre es lícito hacer el bien. Pero estas controversias sobre el sábado, especialmente la curación del enfermo de Betesda en Jerusalén, que llevaba 38 años esperando, La que lleva a las autoridades a buscar ya activamente cómo matarlo. Sus acciones, y sobre todo sus palabras, desafían demasiado el sistema religioso establecido. el statu quo. Exacto. Y luego tenemos la curación de la mujer con flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo, que se entrelazan de forma magistral en el relato, mostrando su poder sobre la enfermedad crónica y sobre la muerte misma. La hostilidad culmina, creo, con la acusación de que expulsa demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Sí, una acusación gravísima. Jesús la refuta con lógica. Un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir, pero aprovecha para advertir sobre el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El conflicto ya es abierto y teológico, muy profundo. Para explicar la naturaleza del reino de Dios, Jesús usa mucho las parábolas. Y Taciano agrupa varias. Sí, tenemos la del sembrador, que explica luego a los discípulos, mostrando los distintos tipos de respuesta a la palabra de Dios. La tierra buena, las piedras, los espinos. Eso es. Luego el trigo y la cizaña, sobre la convivencia inevitable del bien y el mal en el mundo hasta el juicio final. Y las del grano de mostaza y la levadura. Que hablan del crecimiento sorprendente del reino desde inicios muy humildes, ¿no? Exacto. Un crecimiento casi invisible, pero imparable. Y explica por qué habla en parábolas a las multitudes. Sí, dice que es para revelar el misterio a quienes tienen oídos para oír, a los que están abiertos. Pero al mismo tiempo lo oculta a quienes se cierran en banda, a los que no quieren entender. Qué interesante. También relata las del tesoro escondido y la perla de gran valor. Claro, para ilustrar el valor supremo del reino. Un valor por el que merece la pena dejarlo todo, vender todo lo que uno tiene. Se narra también una segunda multiplicación de panes para 4.000 personas y después esa advertencia sobre la levadura de los fariseos y saduceos. Sí, refiriéndose a su doctrina, a su hipocresía. Y tras esto llegamos a Cesarea de Filipo. Un momento absolutamente crucial. Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego,
¿Y vosotros? Y Pedro, siempre impulsivo, confiesa: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Vaya declaración. Tremenda. Jesús lo declara bienaventurado por esa revelación divina, le da autoridad, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le promete las llaves del reino de los cielos. Parece la cumbre del reconocimiento mesiánico. Sí, parece el clímax. Pero, ojo, inmediatamente después, Jesús anuncia por primera vez su pasión, que tiene que ir a Jerusalén, sufrir mucho, ser rechazado por las autoridades, morir y resucitar al tercer día. Y Pedro, que acaba de confesarlo como Mesías triunfante, no puede aceptarlo. ¿Un Mesías sufriente? Imposible. Y lo reprende. Lo llama aparte y lo reprende. Y la respuesta de Jesús es de una dureza impactante. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Uf, qué contraste tan brutal. Brutal. Muestra la incomprensión total, incluso de los más cercanos, ante el plan redentor de Dios, que pasan necesariamente por la cruz. Poco después, para reforzarles quizá, viene la transfiguración. Exacto. En un monte alto, con Pedro, Jacobo y Juan, el círculo íntimo, Jesús se muestra glorioso, transfigurado, conversando con Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y de nuevo, la voz celestial. Al bajar del monte curan a un muchacho endemoniado que los otros discípulos no habían podido sanar. Y Jesús aprovecha para enseñar sobre la importancia de la fe y la oración. A raíz de esto surgen también enseñanzas sobre la humildad, el mayor en el reino es quien se hace como un niño, y sobre el perdón. El perdón ilimitado, ¿no? 70 veces 7. Eso es, ilustrado con esa parábola tan dura del siervo despiadado, un hombre al que el rey le perdona una deuda inmensa, astronómica, y él al salir es incapaz de perdonar una miseria a un compañero. Una lección sobre la coherencia entre el perdón recibido y el perdón ofrecido. Exactamente. Y siguen más parábolas sobre la misericordia divina. La oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo. Todas ellas enfatizan la alegría inmensa de Dios por cada pecador que se arrepiente y vuelve a casa. Preciosas. Y otra sobre el juicio y la actitud correcta ante Dios. El fariseo y el publicano en el templo. Que enseña sobre la humildad frente a la soberbia religiosa, o la de los obreros de la viña, sobre la generosidad sorprendente y la gracia de Dios, que no se basa en méritos. También aborda el tema de las riquezas, el peligro que suponen. Sí, con el episodio del joven rico, que se va triste porque tiene muchas posesiones, y la famosa frase de Jesús sobre la dificultad de que un rico entre en el reino. Lo del camello y el ojo de una aguja. Exacto. Reafirma también la indisolubilidad del matrimonio y bendice a los niños mostrando su ternura y el valor que les da en el reino. Ya en el camino final hacia Jerusalén, se suceden los episodios. Cura a 10 leprosos. Y solo uno, un samaritano, vuelve para dar las gracias. Jesús lo resalta. Reprende a Jacobo y Juan por querer hacer bajar fuego del cielo sobre una aldea samaritana que no los recibe. Poca tolerancia ahí. Sí, les llama la atención. Y vuelve a predecir su pasión, con más detalle. En Jericó tiene lugar ese encuentro transformador con Zaqueo, el jefe de los publicanos. Que se sube a un árbol para verle. Y Jesús se autoinvita a su casa, provocando un cambio radical en Zaqueo. Y ya cerca de la ciudad, la curación de los ciegos que claman a él. Y todo culmina, o parece culminar, en la entrada triunfal en Jerusalén. Sí, la entrada mesiánica, aclamado por la multitud con palmas y gritos de «Hosana al hijo de David», montado sobre un pollino, cumpliendo otra profecía. Pero mientras la multitud aclama, Jesús llora por la ciudad, previendo a su destrucción futura por no haber reconocido el tiempo de su visita. ¡Qué contraste! E inmediatamente después de la entrada, va al templo y expulsa a los mercaderes, un acto profético de purificación muy potente. Que sella definitivamente la hostilidad de las autoridades religiosas. Ya no hay vuelta atrás. Exacto. Intentan atraparlo con preguntas capciosas para tener de qué acusarle, sobre su autoridad para hacer esas cosas. Sobre el tributo al César. La famosa respuesta: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. O la pregunta de los saduceos sobre la resurrección, que ellos negaban. Jesús responde con una sabiduría que los desarma a todos. Y luego, él mismo denuncia con dureza la hipocresía de los escribas y fariseos ante las multitudes. Los famosos ayes contra ellos. Sí. Profetiza la destrucción del templo, que no quedaría piedra sobre piedra, y ya en el Monte de los Olivos, en privado con sus discípulos, describe las señales del fin de los tiempos y de su segunda venida. Guerras, terremotos, persecuciones, falsos profetas.
la abominación desoladora. Sí, un discurso apocalíptico que llama sobre todo a la vigilancia constante y lo ilustra con más parábolas. Las 10 vírgenes, los talentos. El mensaje es claro: estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora. El último gran milagro que Tasiano narra en estos fragmentos es la resurrección de Lázaro en Betania. Un milagro espectacular. Lázaro llevaba ya 4 días muerto y Jesús lo llama fuera de la tumba. Este signo tan poderoso convence a muchos judíos de que Jesús es el Mesías. Pero para el Sanedrín, Para el Sanedrín es la gota que colma el vaso. Se reúnen de urgencia. Y Caifás, el sumo sacerdote, argumenta que es necesario que muera un hombre por el pueblo, para que no perezca la nación entera. Profetiza sin saberlo. la decisión de matarlo ya está tomada oficialmente. Sí. Y el último episodio que recoge esta selección es la cena en Betania, en casa de Simón el leproso, poco antes de la Pascua. Allí María, la hermana de Lázaro, unge a Jesús con un perfume de nardo purísimo, muy caro. Un acto de devoción extrema. Pero Judas Iscariote critica el supuesto despilfarro. Que se podría haber vendido y dado a los pobres. Pero Jesús la defiende. Interpreta el gesto como una unción anticipada para su sepultura. Acepta ese acto de amor, consciente de su muerte inminente. Y justo después llegan unos griegos queriendo verle. Y Jesús habla de su glorificación a través de la muerte, usando la imagen del grano de trigo que tiene que caer en tierra y morir para dar mucho fruto. Es la culminación de todo el camino. Ha sido un recorrido, la verdad, muy intenso por esta selección del Diatesaron, desde los anuncios y la infancia, pasando por la enseñanza radical, los milagros impactantes, el conflicto creciente con las autoridades, hasta la decisión final de eliminarlo. Claramente, Tasiano lo que quiere es presentar una narrativa coherente, potente, unificada de Jesús. Se destacan temas muy claros: la autoridad divina de Jesús manifestada en sus palabras, en sus milagros, en su conocimiento sobrenatural. El cumplimiento constante de las profecías del Antiguo Testamento. Exacto. El choque frontal con las autoridades religiosas, sobre todo por su interpretación de la ley y por su identidad mesiánica y divina. Y, por supuesto, esa llamada constante a una fe profunda, una fe que transforma radicalmente la vida interior y las acciones. Al final, nos queda una pregunta interesante flotando en el aire, ¿no? Al tejer los 4 evangelios en uno solo, Tasiano buscaba sin duda claridad, fuerza narrativa, armonía. Pero, ¿qué se pierde inevitablemente en ese proceso? ¿Se diluyen quizás los énfasis teológicos particulares, los matices propios de cada evangelista original? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es una buena pregunta. ¿Gana la historia unificada o, por el contrario, pierden los matices individuales de cada voz? Es algo sobre lo que reflexionar al valorar este intento tan temprano e influyente de armonización evangélica. Desde luego, da que pensar sobre cómo leemos y recibimos estas narrativas fundamentales.